El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, estamos una vez más acá con ustedes, felices como todos los días de compartir conocimientos, experiencias, historias de vida, testimonios maravillosos que nos permiten darnos cuenta de tantas cosas que vivimos como padres, de conocer lo que no hemos vivido, de prepararnos para aquello que no hemos vivido, de compartir, de identificarnos con quienes han vivido nuestras propias situaciones, para eso, para aprender a ser papás, mamás, cuidadores exitosos en este mundo, en esta elección que tuvimos de tener hijos, de compartir la vida con los más pequeños, tejiendo hogares como todos los días acá en Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leito, bien, ojalá sea eso, una lección siempre. Sí. Sí, sigue siendo, digamos, muy alta tal vez la tasa en la que tener un hijo no es una elección, llega por accidente, por equivocación, por error, por necedad, por terquedad, por desconocimiento, por desinformación. Y aquí estamos justamente para educarnos, llenarnos de información y hacer que esa sea una tarea consciente, pensada, planeada, decidida, querida, anhelada, deseada y todo lo que pueda venir parecido desde el amor. Y una cosa, Moni, mucho más bello cuando esa elección o en esa elección hace parte también una discapacidad. Lo hemos hablado en ese programa muchas veces. El amor no tiene discapacidades, no hay discapacidades para el amor y muchas veces una discapacidad en lugar de ser un impedimento lo que resulta siendo es el motor que mueve a una persona, a una familia, a una crianza exitosa. Por eso el programa de hoy sabemos que va a ser no solo muy interesante, sino muy inspirador, muy bonito para todos nosotros y ese es nuestro tema de hoy, padres con discapacidad. Ya habíamos tenido algún programa de niños con discapacidad, hemos hablado de muchas de ellas en nuestro programa, pero hoy hemos pensado también en los padres que con una discapacidad pues tienen la elección de tener un hijo y lo llevan y asumen su paternidad con toda la tranquilidad, con todo el amor y toda la pasión, como lo hacemos todos los padres. Con toda la naturalidad. Es que para los que estamos afuera quizá nos parezca una locura, pues ya de hecho ser padres representa para muchos una locura. Sí, ya tenemos algo de locos por ahí. Es complejo de entrada. Ahora imaginarnos esto con una discapacidad, hacernos cargo de un niño y todo lo que ello implica, pero hoy se van a dar cuenta que mientras haya amor, los discapacitados somos los que no lo tenemos en algunas de las oportunidades, en algunas de las ocasiones, que no queremos, que no encontramos, que nos cegamos, porque como en otros muchos de los programas en los que Leo comentaba, hemos hablado desde la discapacidad de los niños, de quienes la sufren como padres de un hijo con discapacidad, o la sufren, no la viven, porque aquí sí algo nos han demostrado es que si bien es difícil, es encontrar la forma de hacer las cosas diferente, no es otra la definición. Así que bienvenidos a este programa que además de nuestra vida real, que obviamente por su discapacidad, digamos, ya es impactante, pues se van a asombrar desde dónde ha venido para estar en Paso a Paso, para acompañarnos, para contarnos su historia y por supuesto aquí la recibimos con los brazos abiertos. Yo lo decía, será un programa inspirador, de mucha reflexión, de muchos mensajes, de cosas bonitas y empecemos con uno de esos mensajes para ponernos a tono con nuestro Paso a Paso de hoy. Nuestro video para iniciar Paso a Paso. Poderoso mensaje, ¿no? Vea, ustedes no saben el escalofrío que tengo, o sea, todo el cuerpo lo tengo erizado. Lo ve y le vuelve a dar ese nudo en la garganta, pero es bonito, es un bello mensaje y tan corto y dice tantas cosas tan bonitas. Paso a Paso es un espejo en el que queremos que se vean esas discapacidades también. Y como lo decía el video, pues todos podemos hacerlo, solo que de una manera distinta y aquí estamos para aprender, para vernos en esos espejos, reflexionar y aprender a valorar lo que tenemos y lo que podemos hacer, lo que somos capaces de hacer a pesar de muchas dificultades.
pues sin más preámbulo, yo creo que démosle la bienvenida apoteósica a nuestra vida real. Apoteósica, como lo dice Mónica, porque ahí llega Fernanda. Y es apoteósica por muchas razones. Además, porque es una de nuestras televidentes que viene desde Armenia, Moni. Es que Ay, desde no. Armenia dijo Fernanda que venía paso a paso y llega con Antonella. Grajales Fernanda, Antonella. Antonella, ¿cómo estás? Fernanda, gracias. Tengo los ojos chocolateando aquí porque Fernanda me escribe mucho por el directo. Pues me escribía antes de conocernos y yo jamás me imaginé quién era, qué tenía, cuál era su condición. Simplemente chateábamos como una televidente que me escribe y yo que intentaba darle respuesta siempre a sus dudas y a sus preguntas. Y hace poco, relativamente poco, finales del año pasado, me hizo una pregunta que tenía que ver con el programa que estábamos desarrollando, el tema que estábamos haciendo, y yo la vi ya al finalizar el programa y no pudimos darle respuesta, y le dije, pero quisiera que algún día pudieras venir. Y ella me dijo, es que yo soy madre contra todo pronóstico, y pues quisiera estar allá algún día. Le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y ya cuando me contó su historia, insisto, yo no trato de no averiguarlas, pero me la contó pues obviamente por el chat. Le dije, ¿qué discapacidad tienes? Quizás pueda servirnos para un programa que tenemos ahí anotado y pensado hace rato, pero no lo hemos realizado porque pues no hemos como buscado directamente la vida real, pero ya que apareciste sería genial que nos acompañaras. Cruzamos los datos y cuando Vero, la productora, la contactó, me dijo, Moni, sí, tiene el perfil, pero vive en Armenia. Y yo, pero no, ella viene. ¿Yo qué? Dice que Y viene. aquí está. Además de su condición para contarnos la historia, vino a estar con nosotros en Paso a Paso. Vino a eso, es su principal objetivo. No conocía Medellín, estaba inquieta, nosotros estábamos muy atareados, finalizando diciembre, con 1000 cosas que hacer. A veces no le podíamos contestar inmediatamente, pero claro, se sentía nerviosa por su condición, porque venía a una ciudad desconocida. Y yo hoy solo puedo decirle gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros, por vernos allá en Armenia, por ser, digamos, una expansora del mensaje de Paso a Paso, y bienvenida. Muchas gracias. Pues ustedes han sido un apoyo, más que todo para Antonella y para mí, porque no ha sido fácil, pero pues nada es imposible. Aquí estoy de pie con ella. ¿Hace cuánto ves Paso a Paso? Desde que estoy en embarazo, desde que me di cuenta que estaba en embarazo. O sea, Desde el Antonella es principio hija de año. nuestra también, podemos decirlo con Sí. el corazón. Qué rico haberte acompañado en este proceso, y como te conté cuando nos escribimos, queríamos hacer un programa de cómo es ser padres con discapacidad, y tu historia empieza, por supuesto, desde la tuya propia hasta que te conviertes en la mamá de Antonella. ¿Y cómo es la historia? Yo me di cuenta que estaba en embarazo a los 3 meses. Pero antes, tú, cuando naciste, tú, ¿qué pasó? Bueno. ¿Tu pronóstico? ¿Qué tienes? Cuéntanos. Yo tengo una secuela de parálisis cerebral, fue desde el nacimiento, en un problema pues sanador de parto de mi mamá. Entonces nací con los tendones recogidos y me han hecho cirugías, terapias, y pues el proceso ha sido largo, pero aquí vamos. ¿Cuál fue tu diagnóstico? Pues al principio pues no daban ni un peso por mí, porque decían que iba a terminar en estado vegetal o en una silla de ruedas. Y pues mis papás empezaron a buscar en médicos y encontraron uno que se llama el doctor Fabián Mandizanes, y él me empezó a llevar el proceso. Cuando ya te volviste un poco consciente, tú fuiste creciendo y tomaste conciencia, ¿qué dijiste? ¿Yo salgo adelante? ¿Fue como un propósito personal? Pues al principio fue complejo porque pues cuando en primaria pues uno de niños es muy odioso, entonces siempre faltaba el que se burlaba de mí, el que me hacía bullying, entonces fue complicado, pero digamos que ese bullying en cierto caso me ayudó a ser más fuerte, a creer más en mí.
y mis papás y mi hermanito siempre estuvieron al lado mío. Entonces ha sido como en apoyo y en amor de mis papás y creer en mí y de Dios. Ahí está, por allí vinieron a acompañarle el La hermano mamá y y su la hermano, mamá. sí, están ahí. Una familia muy bonita que se pegaron este viaje para estar con nosotros hoy aquí en Paso a Paso. Bueno, pues ya tu, digamos, pronóstico era complejo. Tú misma lo has dicho, no daban un peso por ti. Mucho menos tenían la esperanza de que pudieras De que fuera ser ser madre. ¿Y eso cómo ocurrió? Y bueno, yo tampoco me esperaba. Digamos que esa noticia nos llegó de la nada. Yo me di cuenta a los 3 meses porque pues yo estaba en planificación y todo. Y yo me di cuenta en febrero porque estaba enferma. Pues llevaba un tiempo muy maluquita y entonces me empecé a hacer exámenes médicos y todo cuando ya estaba en embarazo. Pero tú convivías con alguien, convives con alguien. Pues yo estaba con el papá de ella, lleva 2 años y cuando él se dio cuenta que yo estaba en embarazo, Huyó. se desapareció. Suele ocurrir. Después de Entonces, semejante caso de valentía que tenía enfrente. Entonces nos dimos cuenta que estaba en embarazo y pues al principio me dio miedo porque era mi embarazo de alto riesgo y yo podía quedar en silla de ruedas o algo ¿Tú así. nunca habías considerado ser mamá? ¿No? ¿Te habían dicho No usted estaba en mis nunca va a poder planes. ser mamá o no te lo habían dicho? Pues los doctores no. ¿Nunca se habló como tema de consulta entre tus diagnósticos, pronósticos, evaluaciones? No, lo único que se había, pues ahora era que no me dio, no era hereditario, porque no me dio fue un problema, pues un error médico. Entonces no, o sea, si tenía hijos el día de mañana, en el caso de Antonella no iba a tener ningún problema físico ni nada. No era pues garantía de que fuera a tener alguna discapacidad. Ok. Exacto. El embarazo era de alto riesgo por tu condición, Por mi no por condición. la de ella. No, por Ok. mi condición. Y entonces nos dimos cuenta y qué pasó. Entonces, bueno, mis papás, mi mamá me llevó, ella fue la que me llevó en el proceso, Dios, las dudas, yo me di cuenta de las dudas. Bien. Por paso a paso Por conociste la paso a luna. paso, sí, entonces yo me contacté con Marcela, ellos en las dudas me ayudaron mucho como en el proceso de ese cambio de miedo al amor. Entonces, que Te empoderaron. Ok. al 100%, y a mi mamá también. Entonces, las dunas me acompañaron, el miedo siempre fue de mi cadera, porque entonces al principio pues se pensaba que era cesárea. Sí. Cuando Antonella ya en las últimas semanas me estaba preparando, que me empezaron esos dolorcitos malucos. Entonces el Pero médico- fue un embarazo normal, no, No, tuviste normal. ninguna complicación, tuviste reposo, te mandaron No, quietud, nada. nada, tu vida normal. O sea, Genial. decían que era de alto riesgo, pero mi vida no cambió en nada. En nada. Ya de pronto en lo último, pues yo no me engordé mucho, pero pues la barriguita me pesaba un tris, entonces sí se me dificultaba un poco caminar. Ok. Pero el resto, todo normal. Ya después, entonces el día que llegó Antonella, no, en la semana de preparto, entonces me dijeron, no, tú no vas a tener por cesárea, sino por parto natural. Y yo, ¿qué? Yo no estoy preparada para esto. Entonces unas dunas igual me habían preparado para el parto natural. Y yo, bueno, entonces a mi mamá también la prepararon para ese proceso. Y el día de las contracciones, mi mamá fue la que me ayudó en todo. Y yo adelante de contracciones. Ella está queriendo La- decir la- algo ahí. la mamá fue tu dula. Vamos a sacarla porque Que yo hago ahí metida, si yo también quiero que me entrevisten, que vine de muy lejos, carajo. Uy, se ríe. Miren esta hermosura, miren esta belleza. Ay, Antonella. Ay, tan Hola, linda. Antonella. Ay, no. Tu mamá entonces cumplió ese papel de dula, ese Mi mamá- acompañamiento durante el parto. Mi mamá me convirtió en duna por ese día. Entonces, ¿cómo te fue? súper bien. Pues yo pensé que era muy trágico porque todas las mamás dicen que es muy trágico, que duele, que...
pero no, de pronto fue... Habías pasado por cosas más duras quizás. Sí, ¿no? en las cirugías, de las piernas. Pero como las dunas me habían preparado, mi mamá estuvo muy pendiente de mí, mi mamá me hizo unos masajes y esas cosas que me enseñaron las dunas. Ay, no, háganme el favor y muestran a la mamá, que es eso tan hermoso, y el hermano que está allí acompañándola, pero es que, no, es que me parece una familia tan linda. Además, yo creo que, obviamente, ella es producto de esa familia, de esa mamá, de ese hermano que allá están. Saluden ustedes también, que la sacaron adelante, porque es que han de estar ustedes muy orgullosos ahí sentados viéndola a ella hoy, contando su historia, que por supuesto es parte de ustedes también, que la han ayudado a estar donde está. Felicitaciones también, el reconocimiento para ellos. Y sí, la Y abuelita. entonces yo adelanté contracciones porque en las dunas me habían dicho que era mejor, o sea, por mi limitación, que adelantar el proceso de contracciones para no llegar allá al hospital a que me pusieran a esperar. Cuando llegué al hospital, pues ya estaba en proceso de... O sea, ya estaba Sí, afuera, ya. prácticamente. Bueno, Entonces, genial. me Parto pasaron en la fase expulsiva ya. me pasaron pasando el parto y en el primer pujo nació Antonella y nació completica, uno va, super cool, todo bien. Bueno, ¿y los médicos qué decían? Estaban sorprendidos porque porque pues como yo no tenía movimiento en las piernas, fue muy fácil tenerla. Y dos, porque ella no tuvo nada, ella nació Pues súper así bien. como la ven, la cosa más linda del mundo. Hola, muñeca. Bueno, me imagino. ¿Y tú cómo te sentías? Un poquito nerviosa. Claro. Pues, o sea, yo dije, ay, bueno, este dolor terminó, descansé. Pero entonces yo dije, bueno, ahorita empieza Quédese el bien. trote en serio. Entonces, en la dieta, pues mi mamá me acompañó mucho, como ayudándome, explicándome cómo la tenía que cargar y todo. Y ya ahorita es más fácil, ya he sido capaz, La lactancia bien, todo. todo, Todo perfecto. todo perfecto. Ay, y uno quejándose porque no duerme, que porque no come, que porque a veces no se toma la sopa. Miren, pues la verdad es que Leo decía ahora mucho que... Ay, no, me luce siempre. Cosita tan linda. La verdad es que tanto que aprender con estas historias. Y nos preguntábamos nosotros, pues sí, pues para uno de afuera, uno dice, bueno, eso es el doble de difícil, pero seguramente No. para ti ha sido, simplemente porque no hay otra manera. Sí, pues, o sea, yo puedo decir que el proceso de mamá hasta el día de hoy ha sido fácil. Pues, o sea, no he tenido complicaciones de que a veces me cargo porque pues yo no tengo mucho equilibrio y al principio que empecé a cargar me daba pues un poquito de miedo que ay, de pronto me caigo encima de ella, pero no, Te has ido camino tomando con ella y todo confianza, ¿no? en la casa y normal. ¿Qué ha sido lo más complejo de la maternidad, independientemente de tu discapacidad? Pues para mí nada, porque por ejemplo ella no me trasnocha, ella duerme casi derecho, es súper juiciosa, súper calmada, un amor. Entonces no. Se nota todo lo que lo ha disfrutado en la cara de ambos. total. Y esta muñeca que seguramente lo está disfrutando. ¿Cuáles son tus temores frente a la maternidad? Teniendo en cuenta obviamente tus limitaciones. Cuando ella empiece de pronto a caminar, que ya uno tenga que estar 100% detrás de ella. Entonces, claro, pues yo camino un poquito lento, entonces ese es como mi temor. ¿Te asusta de pronto el día de mañana que ella empiece su vida escolar y sufra lo mismo que tú, pero no por ella, sino por ti? No, porque sé que ella va a ser igual de fuerte, entonces... Estás tranquila, tú ya tienes ahí el blindaje y toda la experiencia, todo el bagaje. Sí, señora. De las cosas, digamos, prácticas, sin meterle tanta emoción de la maternidad, de cambiar el pañal, de bañarlos, de hacerles una sopa, bueno, ¿ya está en la alimentación? No, No. Está contigo solamente. Está conmigo. Del día a día, de la maternidad, ¿qué es lo que más te cuesta? Nada, fácil todo. Fácil. Que Lo se ha hecho venga. todo, pero de una forma distinta, pues lo ha Lo hecho ha hecho todo. todo. Lo ha hecho Cambias todo. un pañal, Sí. todo. No tienes Todo. impedimento para nada. Excepto para cargarla, que a veces te cuesta un poco, pero te has ido soltando. Sí, me he ido soltando poco a poco. De resto has podido De hacerlo resto todo. no he podido hacer.
No, pues Leo, yo me quedo sin Me palabras. quedo sin palabras, me alegro mucho que haya ido contra el pronóstico de los médicos y una bella ironía y una bella lección. Qué bueno que ese coche de ruedas que alguna vez te pronosticaron los médicos sea el de tu hija. Qué alegría. Qué bonito. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Pues usualmente despedimos a la vida real, pero yo voy a invitarla a que se quede con nosotros y con el experto. También si tiene preguntas, a que participe, pues porque es que ha venido desde muy Claro. lejos para acompañarnos y creo que es necesario que se queden aquí con nosotros. Antonella además está que pide pista, así que dejémosla aquí también. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con la frase, pero ya regresamos. La frase en Paso a Paso hoy nos cuenta lo siguiente. Una discapacidad del 90% parece mucho, y lo es, pero cuento con la ventaja que la tengo desde que nací. Con esto quiero decir que he aprendido a base de años a hacerme las cosas básicas de una manera diferente. Cuidar de mi hijo no es una excepción. Esto nos lo dice Estrella Agil, una madre discapacitada. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Antonella y Gaby están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden compartir sus videos y fotografías con nosotros a través de pasoapaso@telemedellin.tv. Quiero verlas de estas fiestas decembrinas que pasaron, cómo la pasaron, a dónde fueron, qué logros alcanzaron sus hijos, cómo se embarraron, cómo aprovecharon esas vacaciones. pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de los padres con discapacidad. Ya tuvimos acá, o la seguimos teniendo, nuestra vida real, ejemplo absoluto. Estaba yo hablando con la mamá en el corte y le dije, a usted casi le da un patatús. Y yo me estaba refiriendo, por supuesto, al momento en el que ella le dice que estaba en embarazo. Sí. Y ella entendió, claro, la pregunta desde cuando supo de la condición de su hija y todo lo que ha tenido, por lo que ha tenido que pasar, cómo ha sido un proceso de aprendizaje enorme. Pero sabe que me decía, y yo espero aportar en algo con este programa, que lo más duro en todos estos años ha sido el desprecio de la gente. Soportar las miradas sobre una hija que duele entrañablemente, los juicios, los señalamientos, las palabras, cómo se refieren a ella, como si no fuera un ser humano. Y miren la lección que nos está dando hoy. Así que esperamos en algo que ustedes, por lo menos, si alguna vez han cometido estas actitudes, estas acciones, la próxima vez antes de hacerlo, pues pensemos muy bien, nos acordemos de este momento, porque ellos solo hacen las cosas de otra manera. Así es. Y con el mismo amor que lo queremos hacer nosotros. Vamos de una vez con nuestro experto para seguir hablando de nuestro tema en Paso a Paso. Nos acompaña Nelson Bermúdez. Nelson, bienvenido a Paso a Paso. Él es pedagogo, reeducador, especialista en intervenciones psicosociales y líder del programa Arte In. ¿Así es? Sí, así es. Arte In. Nelson, bienvenido. ¿Qué es Arte In? Muchas gracias. Arte In es un programa que tenemos en el Comité de Rehabilitación, en la Unidad de Habilitación, que transversaliza el proceso de atención con más de 340 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual y algunos trastornos asociados. ¿No hay padres? Sí tenemos padres porque dentro de la unidad pues nuestro enfoque es completamente sistémico y entonces en esa medida pues atendemos los chicos y los padres hacen parte en los procesos pero de participación a nivel de ciudad. Pero concretamente más allá del núcleo familiar me refiero a padres como Con nuestra vida real discapacidad. hoy con discapacidad. Son pocos los casos, realmente. Tenemos pocos los casos, aunque tenemos algunos padres con discapacidad intelectual, más que con discapacidad física.
O sea, sí se da Claro, el sí hecho se da. de que personas con discapacidad se le midan, qué tan consciente lo hacen, qué tan fortuito, o cómo ocurre un poco el tema haciendo un sondeo general. El arte es como lo hemos querido nosotros mostrar a través de la unidad, es una estrategia que le permite a todos los niños y a los padres incluso visibilizarse a nivel social, que es de alguna manera el temor más grande para las personas con discapacidad cuando se tienen que enfrentar a una sociedad determinada. Y les ha permitido explorar todas sus competencias cognitivas, sociales, educativas, y lo más importante, hacer seguros ante la sociedad que limita o que pone tantas barreras para una persona con discapacidad. Ser ahora un padre con discapacidad se convierte en un acto de irresponsabilidad, tal vez, cuando se hace de manera consciente. No, de ninguna manera. Yo les pongo el ejemplo como cuando trabajamos con los adolescentes nuestros y hablamos de sexualidad, ¿cierto? La sexualidad siempre ha sido o se ha satanizado para las personas con discapacidad, ¿cierto? El ejercicio de la sexualidad como un derecho de cualquier ser humano, ¿cierto? Y ¿qué se plantea para las personas con o sin discapacidad? Es un asunto de cuidado, de protección, de responsabilidad, que no tiene nada que ver con ese apellido de discapacidad. Digamos que esta es la oportunidad para plantear que debemos empezar a cambiar el paradigma. Ese paradigma que a nivel social sataniza tanto a las personas y las clasifican, ¿cierto? Tú tienes discapacidad, entonces el trato va a ser diferente, la atención va a ser especial, en algunos casos se convierte muy asistencial o en otros casos se convierte muy sobreprotección, ¿cierto? ¿Te ha pasado, Fernanda, lo que está describiendo? Sí, señora. Por ejemplo, en el colegio siempre se ve porque pues uno como niño es muy maldadoso. Entonces muchas veces a mí me tocaron burlas muy pesadas, hasta el punto de que una vez un niño me metió un tanque porque yo no caminaba bien. ¿Te metió un tanque? Te metió un tanque. Te con metió agua. a un tanque, sí. Entonces, ese día mi mamá llegó por mí y al colegio yo estaba bañada. Y cuando me preguntaron, me dijo, la respuesta fue que él me metió el tanque porque no caminaba bien, entonces que yo no era una niña normal. Y cosas como esas al punto de empujarme por unas escaleras, por rampas. O sea, la vida de un niño que tiene una limitación física en un colegio es muy pesada. Y más porque los profesores, no sé aquí en Medellín, en Armenia, no son conscientes todavía de que personas como nosotros somos normales. Entonces siempre nos tratan como de echar de menos o de meternos como al rincón, como ellos no valen la pena. Entonces ellos son los malos del cuento, los que nos sirven, los que el trato anormal, y nosotros, las otras personas que son normales, son una persona perfecta. Y te traslado, Fernanda, a la pregunta de Alicia Nelson. ¿Tú te sentiste en algún momento irresponsable por haber quedado en embarazo, por tener una hija? ¿Lo sientes? ¿Te sientes mal con el hecho de la responsabilidad que eso implica? Por ejemplo, a mí me han hecho muchas veces esa pregunta y yo ya no me imagino mi vida sin mi hija. O sea, yo sin ella me muero. Entonces yo no me arrepiento de nada. Dios tiene los planes con todo. Y si Dios me la mandó fue por algo. Yo amo a mi hija por encima de todo y yo no me arrepiento de ser mamá. Esta pregunta va para ambos en vías distintas. ¿Qué representa esa situación de discapacidad de un padre, Nelson, para los hijos desde tu experiencia y para ti como madre? ¿Una privación de muchas cosas en la vida o por el contrario una gran oportunidad de aprendizaje, de experimentar nuevas cosas? ¿Cómo lo ven desde cada punto? Por ejemplo, en mi caso, para mí se me metió como desde el embarazo que Antonella iba a ser como ese motor para terminarme de superar. Y ella me ha hecho hacer cosas que yo
no creía que podía hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tenerla cargada entre mis brazos y irme caminando con ella en mi casa. O venirse desde Armenia a un programa de maternidad y crianza, sí, para contarnos su historia. También. Nelson. Entonces, Ahorita yo creo que somos afortunados. Si nos remontamos al marco histórico y nos vamos muy atrás, la Edad Media, en la que la discapacidad era completamente satanizada y terminaban incluso en la muerte, podemos en este momento decir que ha cambiado la representación social que se tiene de la discapacidad, ¿cierto? Pero necesitamos más. O sea, necesitamos que a nivel de ciudad, en términos de accesibilidad, en términos de movilidad y sobre todo en términos de educación, se pueda plantear que esa representación social que se tiene del sujeto como tal, con discapacidad, es un sujeto completamente funcional, es un sujeto que requiere, que no requiere más que un apoyo externo para poder, digamos, funcionar como lo hacemos en la vida diaria, pero que ese hijo, en términos de educación, puede llegar sencillamente a ver a su padre como y como madre, y no como un padre con discapacidad o no como una madre con discapacidad. Luisa lo decía, yo he sido completamente, no he tenido problemas, todo lo he hecho súper bien. Es que vaya súper normal, como lo habla, nada le dificulta, pues. Yo creo que hasta la fecha ningún papá, ninguna mamá tiene ese plegable que dice así debe ser usted como padre. Por más que se preparen, por más que digan voy a hacer un curso para esto, voy a entender un poco la dinámica familiar, los comportamientos infantiles, usted cuando llega al rol de padre o de madre y cuando se enfrenta a su hijo, usted no tiene un catálogo de instrucciones que le indique qué es ser padre. Nelson, pero quería preguntarte para hacer claridad a la pregunta de Leo. Entonces, según esta respuesta, en este momento, Antonella, como hija de Fernanda, una chica con discapacidad, sí tiene limitaciones en términos de oportunidades y si avanzáramos más, ¿no tendría esas limitaciones? ¿O es desde este momento que las limitaciones no tienen? No, las barreras no las tienen ni Antonella ni las barreras y no las tiene dependen de la mamá. Sociedad. Dependen ¿O sí del dependen de la contexto, sociedad? o sea, las barreras las impone el contexto. Y es el contexto en términos del sistema, de la institución, que debe cambiar para que esas barreras sean mucho más fáciles. Es que me gusta hacer énfasis en eso porque muchos podrían ver la historia y, como decía el video ahora, expresarlo de, ay, pobrecita, ¿cierto? Pobrecita ella y pobrecita esa niña que no tiene una mamá que la pueda jonjolear, como decimos en el lenguaje popular, y que pues posiblemente se prive de muchas oportunidades, pero ni siquiera es entonces ella, somos nosotros o el contexto. Eso también depende de la persona y de cómo lo asuma. Y cómo lo asuma y del objetivo que ella tiene con respecto a ese rol de madre y a ese rol ciudadano. Encontramos personas con discapacidad que aprovechan la discapacidad para asumir una posición completamente asistencial en la que necesitan todo el tiempo el apoyo. Lo necesitan, pero no lo requieren, ¿cierto? Y hay otras que dicen, no, es que yo soy completamente funcional, puedo seguir adelante, puedo visibilizar mi discapacidad, no esconderla, porque digamos que eso es lo que más ocasiona el acoso o el bullying en términos generales. Depende mucho también de la forma como lo asuma ese padre con discapacidad, cómo lo vea después su hijo también, que no lo vea también como una responsabilidad mayor, como un peso que va a tener que echarse encima luego. No, y de hecho el hijo o su hijo debe comprender, pero de acuerdo a la relación o al vínculo que se va creando, que hay momentos en los que no puedo yo digamos, servir de apoyo, que necesito a alguien más, pero que eso no lo limita. ¿Cierto? Ya que mencionas el tema del bullying y pues queda claro que no hay un catálogo ni va a venir Nelson a escribir cómo debe una madre con discapacidad educar a sus hijos, pero en términos de lo que posiblemente le devenga por
añadidura en la sociedad en la que vivimos y lo que nos falta en el tema de inclusión y de aceptación de la diferencia. ¿Cuál debe ser la manera, por ejemplo, en el caso de Fernanda, o qué mensaje le debe transmitir a Antonella para cuando entre al colegio y tenga que dar explicaciones a esos niños que, como ella decía, son crueles, cuando empiecen a juzgarla por cómo es su madre, ni siquiera por cómo es ella, que es una niña absolutamente hermosa, feliz, con una movilidad perfecta, con ninguna limitación, diferente a lo que le pasa a su madre? ¿Cómo una madre con discapacidad puede empoderar a su hija para enfrentarse a esa sociedad? Yo creo que el temor más grande o el que pueda surgir está en el padre o la madre, ¿cierto? En este caso, pues en la madre. A los chicos, a los niños hay que mostrarles la realidad, ¿cierto? Hay que plasmar la realidad. Yo cuando he trabajado con adolescentes o cuando he trabajado con personas con discapacidad, le planteo, o con los papás también, en términos de sobreprotección, no los dejo ir a la esquina, no quiero que salgan, no se va con el amigo y demás. En esos términos le digo, mire, si usted le enseña al niño cómo es el campo, cómo debe acampar, dónde debe ir por el agua, cómo debe colocar la carpa, el niño se va a defender, ¿cierto? Puede que al principio le cueste, pero si usted lo tira, usted en el momento que usted no se encuentre en casa o no sirva de apoyo, él no va a saber defenderse. Al chico le muestro cómo es la sociedad, cómo son las instituciones, y de inmediato lo voy llenando de mecanismos de defensa para que se pueda enfrentar a una sociedad que obviamente va a ser hostil ahora y pues en la historia ha sido hostil todo el tiempo. Ok. Nos vamos a ir al corte y nos vamos a ir con otro de esos videos que pañuelo. ¿Saco pañuelito? Saque pañuelito, Leo. Nosotros ya volvemos. Este tema a mí me encanta. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Ahí teníamos a Samantha y a Jacobo, que fue literalmente plantado el Papá Noel ahí en la matera de la casa de nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Volvemos a hablar de nuestro tema, luego todavía estamos encantando la lágrima después del video. Yo se los advertí, vea, aquí quedó Fernanda chapaleando Hay también. papás con muchos defectos, pero su amor es perfecto. No, es que lo que aquí siempre decimos, somos los mejores papás para ese hijo que nos escogió. Finalmente hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y no hay otro mejor papá para ese hijo ni otro mejor hijo para esos papás. Yo tuve la oportunidad de participar en un taller de danza inclusiva y le preguntaba, la mamá siempre iba, ella era una persona ciega, ¿cierto? Discapacidad visual, y ella llegaba con su hijo de 12 años. Y yo le pregunté, miren, ¿tú qué piensas de tu mamá? ¿Qué sientes? Y dice, yo estoy orgulloso de mi mamá, ¿cierto? Ella está haciendo algo que ni siquiera yo soy capaz. Es de participar en danza y danza moderna, sí, y de poder desplazarse y hacerlo de la manera que lo hace. ¿Y qué piensas de la discapacidad? Me dijo, no, la discapacidad es una mentira, ¿cierto? Decía el niño, la discapacidad es una mentira, es algo que la gente se quiere, lo decía en su término, se quiere meter en la cabeza para no triunfar. Qué y bueno mi mamá triunfa. Que hayas dicho eso, Nelson, porque yo tengo una pregunta relacionada con el tema. Ese suele ser el pensamiento de los niños con padres con discapacidad. Algunos lo ven como su papá como algo común y corriente, hay otros que lo ven con esa admiración, es lo común. De todas maneras también hay rechazo, o sea, hay un rechazo. Pero el rechazo es infundado, diría yo, la mayoría de las veces, porque los niños son niños. Completamente. Eso se da cuando
él comienza a interactuar con otros, con sus pares en otros escenarios, y ahí se requieren mediadores. Todo el tiempo tiene que haber mediadores, el maestro, un adulto responsable, alguien que tenga la capacidad de guiar a ese chico y decirle, no, tu mamá no tiene, o sea, tiene una limitación, ¿cierto? Una condición que es diferente, pero ella está bailando, y cuando ella salía a bailar, yo sigo con ese ejemplo, es cuando ella salía a bailar, de hecho todos quedábamos como, está bailando, se está moviendo, está yendo para un lado, está yendo para el otro, y ella al finalizar me dijo, ¿tomaste fotos? ¿Me las mandas? Y uno dice, porque uno de todas maneras sigue como, Claro. se las mando, ¿y qué vas a hacer? No, mándame las que mi hijo me las cuenta. describe, me las cuenta, me las dice. Una cosa muy Uno es el bella. deseo. Fernanda, ¿ya ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo te crees que te va a ver Antonella cuando esté más grande, cuando sea consciente de esta situación? Pues yo creo que me va a ver como una super mamá luchadora, así como yo veo a mi mamá. Y así como te estamos viendo hoy aquí. Como lo que eres, Sí. realmente. ¿Qué es lo que eres? Es la mamá. Sí. ¿Hasta qué punto esa limitación que puedan tener a algunas personas con discapacidad puede ser un motivo para detenerse a cumplir el sueño de ser padre o ser madre? Ninguno. A menos que haya una contraindicación médica. Sí, Ok. a eso iba a decir, a menos que haya una contraindicación médica, que haya... Tal vez la digamos, posibilidad un en el hijo de heredar la discapacidad del madre. Exacto, que haya afortunadamente no un es el caso. riesgo primeramente para la madre. Si no hay un riesgo primeramente para la madre, y pues obviamente para el hijo, a no ser que haya una discapacidad intelectual que requiera ya pensarse que esa red de apoyo tome una decisión frente a eso. Mientras sea una limitación física, en la medida de lo posible, Si no a afecta, cumplir los sueños. Exacto, si no afecta, si eso no es un riesgo para la persona, se tiene que cumplir el sueño como tal. Y yo me pregunto con el caso como el de Fernanda, bueno, ¿hasta qué punto también hacerle caso a los médicos? Porque contra todo pronóstico, pues se paró, caminó, habló, y encima de eso fue mamá, y Parto tras encima natural. parto vaginal, pues ha roto todo. Bueno, yo creo que lo que voy a decir, no sé cómo se pueda, qué pueda pasar, pero voy a como mencionar Artein y el programa de artes, que es lo que queremos nosotros mostrar dentro del proceso de todos los muchachos. Cuando empezamos a trabajar con ellos, los terapeutas, psicólogos, etcétera, mira, debes tener mucho cuidado porque él puede reaccionar de esta manera y entonces entra en crisis. Mira, recuerda que no tiene movilidad en esta mano, no tiene esta funcionalidad y demás. Muchas prevenciones. Y los resultados, no. Yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Eso no está dando ningún resultado. Finalmente yo le dije, vea, no le hagan caso a nadie. Él entró a la clase de pintura, entró a la clase de danza. Obviamente vas a tener en cuenta algunos cuidados y vamos a explorar, vamos a dejar lo que cree, vamos a dejar... Que fluya. Miramos el resultado, llegan ellos y miran, ¿y esto quién lo hizo? Ah, mira, esto lo hizo Julanito. Pero él no tiene una hemiparexia, no puede. Eso lo hizo él. ¿Esto quién lo hizo? Entonces, lo que queremos también es romper esa barrera que desde la clínica muchas veces establece. Usted no puede. ¿Sabe qué? Los limitamos Pongámoslo nosotros de entrada. Pongámoslo de esta manera, más que no creer en los médicos, es creer en ellos. Exacto. Completamente. Nos curamos en salud. Sí, y saber que ese crecimiento es integral, que no es solamente esta disciplina o no solamente esta línea la que vamos a seguir, sino que mientras vaya en pro y en beneficio de las personas, pues hay que seguir adelante. Fernanda, ¿tú te has sentido retada en algún momento frente a esas negativas? No, es que ya no puede. A ver. ¿Eso usted ha impulsado Sí. más? Pues de pronto, más que todo por la sociedad, que tú no puedes, que yo no sé qué. Y, por ejemplo, el doctor decía ahorita, el arte para mí ha sido una terapia increíble, porque yo soy artista plástica. ¿Qué sueñas tú para Antonella, como madre? Que sea una artista como yo, que sea un ejemplo a seguir, que ella
sea de esas personas de que la gente las siga por ser un ejemplo de admiración, que ya cambien la cultura, porque pues tenemos una cultura que no es para nosotros las personas que tenemos una limitación física. Pues yo creo que sin duda Antonella tiene una misión muy importante que cumplir en este mundo y pues creo que en mejores manos, Como artista mejor plástica tiene un maestra. excelente modelo. Exactamente, no pudo haber tenido a Fernanda, pues se nos acaba el tiempo, yo sé que es muy corto para ese viaje tan largo, yo quisiera dedicarte 1000 programas más, pero de antemano gracias, porque no sabes a cuántas mujeres que nos estén viendo has empoderado, a cuántas familias, a cuántos padres, a cuánta gente con prejuicios y con juzgamientos de entrada le has cambiado el chip, el panorama, y hoy han visto verte ser una madre absolutamente feliz, realizada y con una niña espectacular. Muchísimas gracias, Nelson, gracias. A ustedes por la invitación y por la oportunidad de contarle a la gente que la discapacidad está. En la mente. Allá está Antonella, vea. A ella también muchas gracias, a la mamá y al hermano que se vinieron hasta aquí a acompañarlas. Esperamos que pasen unos días ya de disculpa aquí en Medellín y conozcan la ciudad, y que si la ven por ahí, ojo, como la van a mirar, ya saben. Pilas pues, ella hace las cosas de manera distinta. ¡Ay, qué cosita! Y gracias, de nuevo, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bye.